Ya, hidrodinámica estudia el movimiento de los fluidos, es decir, es el flujo de los fluidos, es el movimiento de los fluidos, cualquier tipo de fluido. Un poco resumiendo anteriores clases, ¿no? Hemos visto todo lo que es fluidos, sólidos, líquidos, gaseosos. ¿Ya? Dentro de los fluidos decimos que se caracterizan tales como densidad, peso específico, densidad relativa, densidad absoluta. También hemos visto presión, ¿no? Dentro de presión hemos visto dos principios fundamentales, el principio Pascal, ¿no? Y el principio de Arquímedes, que era el empuje. El empuje era igual a la densidad por la gravedad por el volumen del flujo desalojado. Y el peso resultante, o el peso aparente, en este caso, peso menos empuje. Anterior clase hemos hecho, ¿no? Condiciones del empuje, cuando son iguales, mantienen equilibrio. Cuando el empuje es menor que el peso, se hunde, ¿no? Y cuando el empuje es mayor que el peso, hace flotar, emerger al cuerpo. Ya eso hemos visto en anteriores clases. Ahora vamos a ver hidrodinámica. Hidrodinámica estudia movimiento de fluidos, es decir, vamos a ver tipos de flujos de fluidos. Tenemos flujo laminar, flujo turbulento. Flujo laminar cuando el agua más o menos corre como está en la gráfica. Un fluido en movimiento siguen trayectorias paralelas, ¿no? Produciendo un flujo estable. Mientras un flujo turbulento ocurre cuando las moléculas de un fluido en movimiento forman torbellinos, produciendo un flujo inestable, ¿no? Como podemos apreciar en el dibujo. Flujo viscoso. El flujo viscoso fluye con total facilidad sin que haya disipación de energía. Podemos ver en aceites, en miel, otro tipo de fluidos. Flujo rotacional. Es si la velocidad angular es nula, entonces va a ir rotando, así como torbellino, como huracanes en los mares, más que todo ocurre eso, ¿no? Flujo permanente es velocidad de las partículas que pasan por un punto del fluido es constante en este tiempo. Flujo compresible. La densidad varía en el fluido como en los gases que son fácilmente compresibles. Si la densidad permanece constante, el fluido es incompresible. Y hay algunas definiciones de los flujos que presentan. Ahora, ¿qué es caudal? Caudal es el volumen de fluido que atraviesa un área de sección transversal de una tubería o de una conducción en un cierto tiempo, en un tiempo determinado. Ya podemos decir caudal va a ser igual al volumen sobre el tiempo para saber con qué caudal sale de las boquillas de sistemas de riego o de cualquier tipo de riego, o con qué caudal sale de la manguera o del grifo, o con qué caudal está pasando por el canal de drenaje o por acequias, ¿no es cierto? Entonces podemos calcular fácilmente, sabiendo el volumen, cuántos litros pasa y en qué tiempo ocurre ese volumen. Entonces eso sería el caudal. La unidad de metros cúbicos, litros sobre segundo podría ser, ¿no? O también podemos definir el caudal como velocidad por la sección transversal, es decir, la velocidad con que pasa por el canal, por el área o por la superficie que el agua o el volumen estaba pasando por dicho canal o por cualquier conducción, ¿no? Ya esas dos son las formulitas de caudal, vamos a tomar en cuenta. Caudal, volumen sobre el tiempo. O caudal puede ser velocidad por área.
con qué velocidad va y qué área tiene, y ya podemos saber cuánto de agua corre por ahí, cuánto de agua pasa por ahí. ¿No? El sistema internacional, metros cúbicos sobre segundos, o en sexagesimal centímetros cúbicos sobre segundos. Conservación del caudal, ecuación de continuidad se llama. ¿Ya? Entonces, como no hay paso de fluido a través de la superficie lateral del tubo, entonces el caudal a la entrada y a la salida del tubo es el mismo. Es decir, nosotros conectemos una manguera, ya sea al inicio una manguera más gruesa, más allá más angosto, más allá más angosto. La cuestión, el caudal que entra va a salir el mismo caudal por la salida. Por eso dice la continuidad de caudal. Caudal de entrada va a ser igual a caudal de salida. Y por definición, el caudal es área por velocidad. Entonces, área de entrada por velocidad de entrada va a ser igual a área de salida por velocidad de salida. O si no, área 1 por área 2 igual a área 2 por velocidad 2. ¿Ya? Eso es cuántas secciones pasen de un determinado diámetro a otro determinado. El agua o el caudal que entre por un lugar, el mismo caudal va a salir por el otro lugar, siempre y cuando no haya filtración o pérdida de agua, ¿no? Ya, entonces, otra aplicación de muy importante de la conservación de la energía de fluidos es el teorema de Bernoulli. ¿Ya? Este teorema de Bernoulli se aplica en todo lo que es el cálculos de presión, altura, en fin. Donde ecuación de Bernoulli dice la carga que se proyecta en la entrada va a salir la misma carga carga energética a la salida. Es decir, aquí hay tres cargas: carga de posición, carga de velocidad, carga de presión. Carga de posición es a la altura donde se encuentra dicha conducción de ese caudal. ¿A qué altura? A altura 1, en este caso más. ¿Cuál es la carga de velocidad? Va a ser igual a velocidad, llamémoslo punto 1, punto 2. Va a ser igual a h1 más velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces por la gravedad más la carga de presión. Presión 1, en este punto la presión sobre el peso específico del agua o del líquido que fluye. Va a ser igual a la altura 2 de la salida más la velocidad 2 de la salida al cuadrado sobre 2 veces por la gravedad más carga de presión sería presión 2 sobre peso específico del agua o del líquido. Y todo eso vamos a ir sumando más las cargas, pérdida de cargas, ¿no? Pérdida de cargas, ¿a qué se refiere? Pérdida de altura. ¿Por qué? Pues puede haber pérdida de presión, pérdida de carga por rugosidad de la tubería o del canal, o en fin, ¿no? Por rozamiento, por fuerza de fricción cuando fluye, por el material puede ser rugoso, entonces va a haber una fricción, puede perder la energía o la carga. No ocurre en todas las tuberías eso, ¿no? En algunos, ¿no? O en algunos canales, pero se considera, en otros es despreciable. Ya eso nos indica la conservación de la energía de los fluidos. La energía total en el punto 1 debe ser igual a la energía total en el punto 2. La energía de entrada es igual a la energía de salida y las energías están sumados por tres factores: carga de presión, altura, velocidad de presión y carga de presión. Lo mismo al otro lado, ¿no? Carga de posición, carga de velocidad, carga de presión, y a todo eso se suma pérdida de carga por fricción o por rozamiento. Ya esta ecuacióncita, apréndenselo, eso es lo más importante.
Ya aquí podemos un poquito mencionar lo que estaba indicando. Carga de velocidad es cuando presenta con qué velocidad está el líquido o el agua pasando por esa sección. Carga de presión, con qué presión pasa por ahí el agua. Y carga de elevación o de altura, H lo puse hace ratito, ¿ya? ¿Cuál es la altura con respecto al suelo? A todo eso va a ir sumando las pérdidas de carga, ¿no? Pérdidas de carga puede ser de diferentes factores, pérdidas de carga. Ya también podemos mencionar potencia hidráulica. ¿Qué es potencia hidráulica? Potencia hidráulica está definido por el peso específico del agua y por la energía en dicho punto, ¿ya? O sea, la carga, energía total en dicho punto. La energía total es esto, la suma de estos tres. Carga de velocidad, carga de presión y carga de posición. Y más la carga de pérdida, sumamos todo eso, eso es la energía total. Y por el caudal. Con eso ya puedo saber potencia hidráulica, con qué potencia está saliendo el agua por la salida o por el orificio, en fin. Y potencia de la bomba podemos definir de ahí. Ya, eso ya se determina cuando se tiene eficiencia. Trabajo producido sobre energía recibida. Si conocemos la eficiencia de aplicación, ya podemos encontrar la potencia de la bomba, con qué potencia necesitamos, ¿no? Es nomás lo mismo, ¿no? Peso específico por el caudal, por la diferencia de las cargas de salida menos la entrada. Sobre la eficiencia ya sabría ya la potencia de la bomba que necesita para botar ese caudal por dicha sección, ¿no? Bien, algunas aplicaciones de teorema de Bernoulli podemos ver como el principio de Bernoulli, por ejemplo, utilizan en aviones. Podemos ver el teorema de Torricelli. Esto es bastante útil también para hacer cálculos de velocidad, de la altura, en fin, ¿no? Ya se deduce cuando tenemos un tanque, si de un tanque hacemos un orificio en cualquier sección, fácilmente puedo calcular esa velocidad con que va a salir ese fluido utilizando esta pequeña ecuación. Evidentemente, estas fórmulas están deducidos de teorema de Bernoulli, ¿no? Están simplificados ya. La altura que si conocemos la altura que se encuentra ese líquido del orificio, reemplazamos por la gravedad por 2, sacamos raíz cuadrada y ya sé con qué velocidad sale. A cualquier altura. Hay un ejemplito para hacer. Otra aplicación es tubo de Venturi. Utilizan más que todo en los laboratorios, ¿no? Ya, para calcular la diferencia de velocidades va a ser igual a 2 veces gravedad por la diferencia de alturas de los diferentes diámetros de ese tubo de Venturi. Y otras aplicaciones de teorema de Bernoulli también se utilizan en la medicina también, ¿no? Utilizamos ese para medir la presión, temperatura, en fin. Para calcular la presión arterial y otras características. Roce de fluido, también una aplicación podemos calcular mediante teorema de Bernoulli. Bien, un poquito resumiendo lo que ahorita acabamos de mencionar, caudal se define como volumen sobre el tiempo o también puede ser velocidad por área.
Si conozco volumen y tiempo, puedo encontrar caudal, o si conozco la velocidad con que pasa, multiplicada, conociendo el área, ya puedo conocer el caudal. Ya, conservación del caudal. El caudal en cualquier punto pues, va a seguir siendo. El caudal de entrada va a ser igual al caudal de salida. Eso es constante. Área 1 por B1 más igual a área 2 por B2 igual a área 3 por velocidad 3 igual a área 4 por velocidad 4 igual así sucesivamente. Teorema de Bernoulli es una de las ecuaciones más útiles para calcular, para hacer aplicaciones en hidrodinámica. Esta carga es la suma de la carga de posición más la carga de velocidad y más la carga de presión. ¿Ya? Entonces, las aplicaciones, hemos visto teorema de Torricelli para calcular las alturas o las velocidades, tubo de Venturi también sirve para calcular las velocidades, las presiones, vuelos de aviones, sistemas de cardiovasculares, eso en medicina y muchas aplicaciones tiene. Bien, vamos a hacer algunas aplicaciones de eso. Vamos a hacer del práctico, a ver. Ejercicio 2 de tu práctico. A ver, ejemplo, ¿qué diámetro debe tener una tubería para transportar 2 metros cúbicos sobre segundos a una velocidad? Datos. Vamos a anotar los datos. Datos. ¿Qué diámetro? Me pide diámetro. Diámetro es mi incógnita. Debe tener una tubería para transportar 2 metros sobre segundos. Tienen que fijarse las unidades. Metros cúbicos sobre segundos es caudal, ¿no? Ese dato hemos dicho, caudal vamos a simbolizar con caudal es 2 metros cúbicos sobre segundos, está en sistema internacional. A una velocidad de 3 metros por segundo. Listo. Partimos de la definición. Caudal es igual al volumen sobre el tiempo, o puede ser caudal, va a ser igual a la velocidad. Esto no es volumen, velocidad por área. Ya, entonces lo que me pide es de qué diámetro debe tener una tubería, ¿no? La tubería es de la circunferencia, ¿no? De punta a punta, ese es diámetro. ¿Qué diámetro debemos tener la tubería para que pase el agua? ¿Cuánto? 2 metros cada segundo, metros cúbicos, con una velocidad de 3 metros por segundo. Lo único que hacemos es despejar. Tenemos caudal, ojo, tienen que estar en las mismas unidades, metros, segundos, segundos. Si está en otras unidades, hay que hacer conversión de unidades. Despejando, ¿cuál es mi incógnita? Diámetro, área sería, ¿no? Primero vamos a encontrar área. Área va a ser igual a ¿qué? Área va a ser igual, despejando área. Porque no tengo área aquí. Área va a ser igual al caudal. Este multiplica, vas a dividir. Entonces, área va a ser igual
caudal es 2 metros cúbicos sobre segundo sobre velocidad 3 metros por segundo. 2 tercios, ¿cuánto es 2 tercios? 0,66 creo, ¿no? 0,66. Segundos con segundos, metros con metros, quedaría metros cuadrados. 0,6666 metros cuadrados sería el área. Ahora sabemos que esto es de la tubería, es una circunferencia. El área de una circunferencia es igual al pi por radio al cuadrado. Es una de las fórmulas. Y la otra fórmula es pi por diámetro al cuadrado dividido entre 4. Entonces, lo que me pide es diámetro. O también cualquiera de los dos puede utilizar cualquiera de las dos fórmulas. Se determina. Voy a utilizar esto. Tenemos área 0,666 metros cuadrados igual al pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Este 4 pasa a multiplicar a 0,666 metros cuadrados. Este pi baja a dividir pi igual diámetro al cuadrado. Entonces, diámetro al cuadrado será igual. Sáquenlo, por favor. A ver, alguien debe estar a mano con su calculadorita. Tienen que manejar aquí. Ya, ayúdenme en esta parte. Estoy sin calculadora ahora yo. Mi calculadora. 0,92. Ya. 4 por 0,66 dividido entre 3.14. ¿Sale cuánto? 0,92 lo que me salió. 0,90. ¿Qué dicen los demás jovencitos, jovencitas? Como es al cuadrado, aplico raíz cuadrada. Esto con esto se va. El diámetro de la manguera será igual. 0,92, 0,30 y a ver, sáquenlo por favor, ya tengan en la mano. Ahora tienen que practicar, no a la hora del examen. A pesar que tengo calculadora en la plataforma, pueden abrirse en la plataforma, está la calculadora. Ya, muy bien, ya abrí la calculadora. ¿Cuánto era? A ver, 4 por 0,66 dividido entre pi. 4 por 0,66 dividido entre pi. 4 por 0,66 dividido entre pi igual 0,84 sale, ¿no? No sé si habrán sacado eso. Raíz cuadrada de eso. 0,92 sale, ¿no? Perfecto. O sea, ya sacó la raíz cuadrada de todo usted, ¿no? Lo que me dictó, 0,92.
0,847. 0,847 salió. Aplicando raíz cuadrada a ambos miembros, esto con esto se va. Y quedaría diámetro 0,92. 0,92 metros. El diámetro. 0,92 metros. Casi un metro, ¿no? Multiplicando en centímetros, 92 centímetros sería. Casi un metro de tubería tienen que colocar. Ya 0,92 o 0,9 de diámetro para que pase un caudal de 2 metros cúbicos cada segundo con una velocidad de 3 metros por segundo. O sea que no sea muy veloz. Ya así podemos calcular simple. Útil, esto van a utilizar que se llaman para dosificar sus asperjadoras, fumigadoras, en todo tienen que utilizar cálculo de caudales. Bien, ¿alguna pregunta al respecto, jóvenes?